lo comentábamos hoy, ¿no? Por un lado, se aguarda con mucha expectativa el discurso del presidente Mauricio Macri ante la Asamblea de Naciones Unidas y sin lugar a dudas el tema que uno espera será el tema Malvinas. Y por otro lado comentábamos que la diputada Elisa Carrió convocó a la canciller Susana Malcorra para que explique, la declaración conjunta firmada con el vicecanciller británico, que realmente muestra una contradicción, ¿no? Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Antonio, ¿cómo te va? Sí, evidentemente. Y grave. Gravísimo lo que ha hecho el gobierno respecto al tema de Malvinas, porque la semana pasada, entre gallos y medianoches, anunciado así, sorpresivamente. Claro, ahora el gobierno permanentemente cambia el discurso. El gobierno avanza un paso y cuando se produce alguna reacción en contra, retrocede. Pareciera que lo que en algún momento dijo Aranguren lo hacen en todas las áreas en forma permanente. Prueba y error. A ver cómo cae determinado tema. Entonces, ahora ya no es acuerdo. La semana pasada lo anunciaron con bombos y platillos en medio del Davosito, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sorprendió. La canciller reunida con el vicecanciller de Gran Bretaña, anunciando un acuerdo que en términos de beneficios es 100% beneficio para Gran Bretaña. Pero aparte es cero para la Argentina. Pero es reconocer una suerte de soberanía británica sobre Malvinas. Es romper la política de Estado fijada en la Constitución reformada del año 1994. Señor. Y que después de todas las payasadas que hizo el menemismo respecto a la política exterior argentina y de Malvinas en particular, de los ositos Winnie Pooh, de poner el famoso paraguas de protección. La familia de Ditela. Bueno, todo eso ya se había fijado una política de Estado, donde lo único que se le reclamaba y que se le reclama al Reino Unido es la soberanía en torno a Malvinas, donde el Comité de Descolonización de la ONU año tras año, la Argentina suma adhesiones para obligar a Gran Bretaña a sentarse a negociar la soberanía en Malvinas. Y el gobierno rompe con esta tradición que se llevó a cabo en los últimos 15 años, rompe con esta tradición, retoma los acuerdos de los 90, que fueron dejados sin efecto justamente por la reforma constitucional del 94 y por esta política de Estado, y vuelve sobre temas que únicamente los benefician a Gran Bretaña. El tema pesca y el tema hidrocarburos, que es lo que le interesa a Gran Bretaña. Recordemos, Gustavo, que hay un mito que se habla que en la zona de Malvinas hay una plataforma petrolera enorme. Sí, que todavía no está comprobado. No está aprobado, ¿no? No está comprobado. Pero se está explorando. Pero bueno, pero está bien. Pero es una zona que le corresponde a la Argentina. A la República Argentina. Entonces, el gobierno no puede avanzar con lo que se ha fijado ya como política de Estado. Claro, esto ha provocado entre los propios socios de aliado, Carrió, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la convoca Malcorra, los radicales, que una vez más protestan en contra de algo que ni siquiera fueron consultados, quedaron en Orsay nuevamente, y toda la fuerza de la oposición que le han dicho al gobierno, no pueden romper la política de Estado, sigan reclamando, porque además, y el turismo que les interesa a los malvinenses, le van a dar los vuelos, que ni siquiera van a pasar por la Argentina, porque pasarían desde un tercer país, y claro, es todo beneficio. Se hizo vía Chile, claro. ¿Lo escuchamos a Federico Pinedo? Sí. ¿Qué hablaba al respecto? La negociación de soberanía es un tema muy central. El arma más fuerte que tiene la Argentina en el planteo es una resolución de Naciones Unidas que establece que Gran Bretaña y la Argentina tienen que reunirse a negociar de buena fe soberanía. Y la Argentina todos los años le dice a los demás países: quiero que me apoyen en esta posición y que convoquen a Inglaterra a que cumpla con las Naciones Unidas y se siente a negociar de buena fe y soberanía. Hasta ahora no lo hemos logrado, pero esa es la política y ese es el interés nacional. O sea, la negociación de soberanía es absolutamente indispensable. Eso es lo que queremos como país, y eso es lo que queremos hacer como gobierno. Ahora, eso está fuera de discusión. Claro, lo que pasa es que también hay mensajes ya claros, ¿no? Porque, digamos... no es claro. A ver, el gobierno no ha sido claro, claro, ¿no? Y recién han reaccionado después que se provocó todo, digamos, la reacción de la oposición. Hoy
se entiende que el presidente, con toda esta reacción, va a salir a hablar del tema de la soberanía y a reclamar, como corresponde, como lo han hecho todos los presidentes de los últimos 15 años en la ONU, le va a reclamar en el marco de Naciones Unidas a Gran Bretaña hay que ver la fuerza que pone el presidente, porque en materia de relaciones exteriores venimos pidiendo perdón, ¿no? Le pedimos perdón a los españoles, a Estados Unidos estamos ahí continuamente en busca de las relaciones carnales, así que habrá que ver hoy el discurso del presidente que aclare el tema en el marco de la ONU. Sí, a ver, el caso de Malvinas es obviamente sumamente complejo. La realidad es que en Malvinas los kelpers han venido llevando adelante en los últimos años lo que es una explotación de la pesca realmente muy importante. Antes se hacía, como marcaba Gustavo, en forma coordinada con la Argentina. A partir de determinado momento, cuando cambió la posición de la Argentina con respecto a la exploración y explotación de recursos económicos en las islas, oponiéndose a que esto tenga lugar hasta tanto no se defina la cuestión de fondo, que es la de la soberanía, los isleños de alguna manera se mandaron solos, empezaron a hacer esto con la protección de la base militar que tiene Gran Bretaña ahí en las islas. El dato es que no solo se ha depredado entre la Argentina y Gran Bretaña, han depredado todo lo que es la pesca de calamar, que es importantísima y que ya no es nada, porque realmente yo viajé a las islas hace 2 años, 3, y lo que me decían allí es que prácticamente la Argentina les pesca todo antes que llegue por la corriente, antes que lleguen esos recursos a las islas. Es decir, que ni siquiera hay una cuestión de compartir información ahora, no hay absolutamente nada. Digo, me parece que puede tener que ver con esto, pero además han hallado petróleo alrededor de las islas. Ya hay algunas exploraciones hechas y hay un pozo de donde se está extrayendo crudo, y la única razón por la cual no se comunica que hay nuevos yacimientos es porque, como el petróleo está por debajo de los $50 el barril, ni siquiera les conviene en este momento hacer la exploración. Fue muy caro. Pero cuando el petróleo supere los $50 por barril, se va a volver a explorar y se va a volver a encontrar petróleo alrededor de las islas. Y el dato acá es que la Argentina, quizás con la posición que tenía hasta ahora, tampoco tuvo demasiado resultado. Hay que ver la posición que va a tener de ahora en adelante. Yo digo, la soberanía de las islas me parece que es un reclamo que es política de Estado en la Argentina. Digamos, uno no puede cambiar eso. Lo que también tenemos que ver es hasta qué punto el gobierno puede encontrar algún tipo de acuerdo como para tener cierto diálogo con Gran Bretaña, que además hay ¿Para qué querés tener diálogo si lo principal te lo niegan? No. ¿Pero cómo que no? Bueno, pero entonces lo la única... En el Comité de Descolonización de ONU, sí, año tras año, y los Gran Bretaña dicen, no nos sentamos, bueno, no nos sentamos. A ver, pero digo, claro, entonces vos le vas a dar beneficios, les vas a dar beneficio a los kelpers. Ya los tienen los kelpers. No. ¿Cómo? A ver, vuelos no tienen ahora. No, pero sí tienen vuelos. Yo viajé desde un vuelo una vez por semana. Otro, no, una vez por semana para en territorio argentino. Lo que quieren es mayor frecuencia. Pero el dato ahí es que los kelpers tienen, atención con este dato, Malvinas es el territorio, vamos a tomarlo como un ejercicio teórico porque Malvinas es territorio de la República Argentina, pero digo, si uno lo separa y lo considera en forma autónoma, Malvinas es hoy el distrito de mayor PBI per cápita del planeta. Digo, por encima de los países árabes que tienen petróleo, donde hacen un pozo y sacan crudo. Bueno, por encima de ellos, estos tienen una calidad de vida, tienen un estándar y tienen una cantidad de recursos que obviamente los excede. Porque son recursos de la República Argentina. Por eso me parece que hay que trabar algún tipo de negociación ahí. Pero el dato es que lo están extrayendo más allá de la Argentina. Y en segunda instancia digo, atención, porque lo que siempre ha dicho Gran Bretaña es que rige la autodeterminación en Malvinas. Es decir, que los propios kelpers son quienes se autodeterminan. Eso no es así. No es así. Eso sí, porque el mismo Comité de Descolonización de la ONU no los reconoce a los kelpers. Por eso. Pero dice que salvo algunos pseudo intelectuales argentinos que hace 2 años atrás trataron de empezar con la idea de que había que escuchar a los kelpers. Por eso, idea alocada absolutamente. Lo que yo digo con respecto a eso... el Comité de Descolonización de ONU no los reconoce, la ONU no los reconoce, y lo que dice que hay que tener negociaciones entre los 2 estados, entre Argentina y Gran Bretaña. Bueno, por eso digo Kelper go home. Bueno, perfecto. Entonces vas en la línea de lo que yo estoy marcando, que es la Argentina está negociando con quién lo que es la exploración de las islas. Con Gran Bretaña, claro, que ha sido el argumento al que Gran Bretaña le ha rehuido durante los últimos años. Es decir,
los kelpers no están teniendo voz en todo esto. Y quizás ese es un dato que digo, hay que tomarlo en cuenta. Pero no es nuevo eso, es así históricamente. Bueno, pero ¿cuál es la novedad? No, Gran Bretaña decía... ¿Que lo descubrió el macrismo eso? No. Al contrario, el macrismo si pudiera negociar con los kelpers va a negociar con los kelpers. Pero seguro. La respuesta de Pero Gran no me cabe la Bretaña menor en los duda. últimos años había sido que como los kelpers se autodeterminaban, ellos no tenían nada que ver. Y hoy la Argentina está negociando con Gran Bretaña lo que es la exploración Sigue siendo lo económica de mismo las como islas. durante los últimos años. Lo único que ahora el gobierno argentino cede frente a la soberanía. Dice, bueno, pongamos el tema bajo un paraguas. Claro, pero todo beneficio para ello. Absolutamente, 100%. Pero es papita para el loro. Es lo que quiere escuchar Gran Bretaña. Que le hables del tema pesca, hidrocarburos y el turismo. 100% beneficio. Para la Argentina, nada. Incluso resignás el tema de la soberanía. Es así. Por eso Malcorra va a ir a explicar a la Cámara de Y Diputados. sí, pero lo está diciendo la propia Carrió, los propios radicales, perfecto que vaya los a propios explicarlo. Pero aliados. tiene que ser, no, ni Y hablar. claro, como tiene que ser, tendría que haberlo Tiene que, hecho pero antes. por supuesto, estoy de acuerdo, estoy de Pero el acuerdo. gobierno prueba y error. Se contradice permanentemente frente a lo que el mismo gobierno dice, ¿no? Frente a lo que el mismo gobierno dice. Te anuncian el Bueno, eso- acuerdo entre eso gallos sí, y eso estoy de medianoches acuerdo, es así. y después, claro, con la reacción, porque Avance una con la política de reacción, Estado, tienen vuelve que al ir Congreso a ahora. explicarlo. Y Sí, claro, lo tiene que que se ser. llama la política del globo de ensayo. A ver, vean este título. Lo dijo el presidente Mauricio Macri. Si no ganábamos, íbamos directo al 2001. Pero no estaban ni por ahí dadas las condiciones para creo ir que al no, 2001. Pero no estaban dadas ahí. La verdad, como no están dadas ahora, como las comentan algunos sectores. La verdad, siguen creando un relato en el que no se basan, digamos, en el que no es cierto. Porque le volvemos a responder con los mismos números del INDEX de Todesca, 2,1 de crecimiento del Producto Bruto Interno del año pasado. Entonces, la verdad que el gobierno tiene que terminar con este relato. ¿Hasta cuándo van a estar con el relato de que esto, que aquello? Tienen que empezar a preocuparse por el rebote inflacionario de septiembre. Cuando por acá decía que ya el problema no era la inflación, le vuelve un rebrote inflacionario en el mes de septiembre. La verdad que ya empezar a preocuparse por el tema de la inseguridad creciente en vastas zonas de la República Argentina. Tiene que actualizar el discurso y darse cuenta que están gobernando desde hace 9 meses la República Argentina. La verdad es esa, ¿no? Pero claro, tienen una protección mediática que los ayuda. Yo creo que tremenda. sí, que, a ver, coincido que es un exceso porque la Argentina no estaba en una situación parecida a la de 2001, no en términos socioeconómicos me parece claramente, pero también hay que reconocer que había determinados indicadores que no estaban bien y que podías tener, yo creo que hace referencia sobre todo al tema del corralito. ¿Por qué? Bueno, hace referencia al tema del corralito como un fenómeno que tiene que ver estrictamente con la parte financiera, la parte económico-financiera. Ahí sí, la verdad que la Argentina no estaba bien. Teníamos cepo cambiario, teníamos determinado tipo de indicadores que la verdad que estaban dando muy mal. La inflación estaba bastante por encima de lo que era una inflación normal para cualquier país del planeta. Y en esos términos sí, uno podía decir, bueno, la gente cada vez con más desconfianza en el peso y lo que terminaba haciendo era comprando dólares. Cuando no pudo más, lo que hicieron fue un mercado paralelo del dólar. La verdad que ese tipo de situaciones genera mucha conflictividad, eventualmente si se siguen desarrollando. Por suerte no ha pasado. Ahora sí, Erdogan, le pregunto, con lo que dice Sturzenegger queda de manifiesto que hay una interna fuerte en el gabinete económico, ¿no? Sigue, él adelantó Sí. eso, hay que darle la derecha acá, A Julián. decirlo en términos ideológicos. Gracias, te agradezco. No lo digo en Lo términos adelantó Julián ideológicos. recién, Ahora llegó a la... No, pero digo, un reconocimiento para Julián, que fue el primero en marcar la interna durísima que había entre Pratgay y Sturzenegger. Fue el primero en advertirlo hace meses. Es que hay mucha presión, ¿no? Tiene mucha presión los funcionarios, sobre todo Alfonso Pratgay, que tiene que mostrar resultados en la economía. Como creo que todo el mundo se da cuenta, no se están dando los resultados, por lo menos en gran medida, sí en el término de lo que es inflación. Y me parece que acá hay una cuestión también de fondo de una disputa de poder, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque a medida que la inflación se va dominando, por más que va a haber un crecimiento en los próximos meses, producto de lo que van a ser las tarifas vinculadas al gas, que se van a llevar adelante, es decir, el ajuste tarifario, bueno, de todas maneras la inflación empieza a descender y el gobierno está viendo que quizás ese es el único dato que va a poder mostrar hacia fin de año. Pero hubo un rebrote en septiembre. No, pero rebrote va a haber, pero por una cuestión hasta técnica, digamos, eso se puede marcar perfecto, pero lo que termina haciendo es va a ir descendiendo y donde hay mayor nervio, me parece, es en la cartera de Hacienda,
porque son los que tienen que reactivar la economía y lo que dicen es, bueno, si Sturzenegger se empeña en combatir la inflación y se empeña en tener las tasas de interés tan altas, nos va a terminar enfriando tanto la economía que no vamos a poder reactivar. Claro, porque es más negocio meter la plata a plazo fijo. Sí, no, y que bueno... Además si tenés dólares. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿qué tiene que hacer un banco central en función de lo que le pide el gobierno? Y la respuesta por ahora es totalmente ortodoxa, que es el Banco Central es autónomo del gobierno. El Banco Central toma sus propias definiciones y no le consulta a nadie, es decir, le comunica al resto del gobierno. Pero cuando toma las definiciones, las toma en función de lo que es la inflación y no le importa nada, ni tipo de cambio, ni necesidad de recursos. Se está haciendo este seminario, ¿no? En las jornadas monetarias y bancarias. Que todos los que han venido son más que ortodoxos las cosas que están diciendo. Sí. Mamita querida, las cosas que le han dado un respaldo fuerte a Sturzenegger, claro, digamos. Que Adam Smith es de izquierda. No, pero banqueros centrales de Chile, de toda la región... han venido a decir... Paul Samuels es de zurdo al lado de todos estos. No, bueno, tampoco es mucho. Pero mamita querida, sí le han dado un espaldarazo a Sturzenegger. Y con los consejos que le dejan a Sturzenegger. No son los consejos, es lo que está haciendo, digamos. Pero bueno, a ver, la batalla contra la inflación, la verdad que lo que digo es que hay que tomársela en serio en tanto y en cuanto... No, coincido con vos. Digo, en general uno piensa que lo tiene controlado y después son países que terminan teniendo eventos de hiperinflación como la Argentina ya ha tenido. Entonces, digamos, una inflación ahora, del 30%... ¿vos leíste lo que dijo hoy Guillermo Calvo? Sí, me llamó la atención. ¿Qué dice Guillermo Calvo? Para la Argentina y para el gobierno. ¿Quién era Guillermo que van a esperar. ¿Quién es Guillermo Calvo? Guillermo Calvo es un economista argentino que está en Estados Unidos desde hace años, ¿no? Y fue quien de alguna manera pronosticó la crisis argentina antes de cualquiera, la de 2001. Del 2001, exactamente. Sí. Dice Guillermo Calvo que la Argentina debe prepararse para un shock del exterior, porque ni Estados Unidos ni Europa se están recuperando económicamente y la situación política de Estados Unidos y de Europa, según Guillermo Calvo, no va por buen camino y no ayuda a la economía, con lo que no ve una recuperación económica. Entonces, si no hay una recuperación económica de Europa, si no hay una recuperación económica de Estados Unidos, ¿a quién le vamos a vender? ¿Van a venir las inversiones que quiere el gobierno? Indudablemente que no. Pero de todas maneras, o sea, hay que estar atento a lo que está diciendo ahora. De todas maneras, hoy Argentina, me parece a mí, corregime si me equivoco, el fuerte uso de los alimentos. Por ende, todo el mundo va a consumir alimentos. Me parece que Argentina tiene una recuperación por ese lado, ¿no? Sí, pero igual, sí, eso es cierto. A pesar de que el mundo está complicado. Y la Argentina se está abriendo al mundo, el mundo está complicado y un poco lo que quiere decir Guillermo Calvo, vamos a traducirlo, es... atención, señores, porque cuando los países no se reactivan, lo que hacen es mueven su tipo de cambio, mueven su moneda, Estados Unidos la debilita o la debilita Europa, el euro, claro, el euro, y lo que te termina generando es que tu moneda, como se toma el precio en función de las otras, si el dólar cae en el mundo, el resto de las monedas se aprecia, se vuelve más cara. Y eso de alguna manera te inhibe de poder exportar competitivamente. Se vuelven más proteccionistas, más de lo que son. Claro, entonces lo que te dice Calvo es atención, porque en un programa económico como el que tiene la Argentina, donde el tipo de cambio va fluctuando, pero donde de alguna manera una tasa de interés tan alta hace que tu atraso cambiario sea cada vez más evidente. Bueno, atención, porque si el mundo no mejora, y es lo que está pasando, la Argentina va a tener que tomar una decisión. Esto es, depreciar la moneda para que no hacerte caro y que la economía no sufra, o mantener la moneda tal cual como está ahora para tratar de bajar la inflación. Es un dilema que yo creo que se va a llevar buena parte de lo que estamos viendo de los debates adentro del gobierno. Bueno, y otro tema, sin lugar a dudas, es la presencia acá del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, hasta ahora solamente como visita protocolar. Pero, ¿hasta cuándo visita protocolar? Porque en esta política de endeudamiento que tiene el gobierno... La cara de Julián. Es que hoy la agenda hoy es digo... Pero yo pregunto, no. hasta hoy es visita protocolar. Ahora, en la agenda de endeudamiento que tiene el gobierno, ¿cuánto tiempo va a pasar para que no le pidan plata al Fondo Monetario Internacional? Pero esta visita la hacen a todos los países que forman parte del fondo. Más de 180 países forman parte del Fondo Monetario. Por eso digo, hasta ahora es visita protocolar. Hacen la visita a todos los países. ¿Cuánto más va a pasar hasta que no le pidan plata al fondo? El gobierno ha dicho que no va a tomar endeudamiento del Fondo Monetario. Esperemos. Yo la verdad que en eso coincido con vos. Para mí no es deseable. ¿Por qué? 55.000 millones se han endeudado el gobierno en estos primeros 9 meses. Me parece mucho. Me parece una Leí cifra ayer, 55.000 millones. Yo creo que está alrededor del 30. Sí va a sumar otros 15, 17 el año que viene. Esto está en el presupuesto. Ahora, Julián, el blanqueo, ¿vio un resultado? No, bueno, todavía de eso no se habla.
Nadie Sí habla se del habla, blanqueo. pero la verdad que no ha dado resultado, digámoslo, por ahora al menos. Pero esperaban 45.000 millones. Pero bueno, uno no puede tomar la medida de un blanqueo en los hasta el primeros momento, 40 días. ¿cuánto digamos. llegó de blanqueo? No sé, 50 millones de dólares es nada. Como mucho. No, pero digamos... 50 millones de dólares. No, pero a ver, el blanqueo tiene un... Le echan la culpa a los bancos ahora, a los bancos no. argentinos. Sí, bueno, eso sí. Y Pero los además- bancos argentinos están enojados con el gobierno. No, además. el problema lo tiene el gobierno en la ley, porque en la letra de la ley está, yo creo que la principal traba, que es la siguiente. Puso que en la medida en que uno haga la declaración del activo, es decir, vos tenés dólares, Lo tenés que podés dejar en declararlo. el exterior. No, eso además, pero digamos, eso no sería lo más grave. Lo más grave es que vos, todo lo que es tu declaración de activos, por ejemplo, vos tenés $10.000 o $20.000, 50.000 dólares. De ahí vos vas a declarar eso. Lo que te dice el gobierno, bueno, tenés que pagar un impuesto especial del 10% para Sí. declararlo. Bueno, ese impuesto, ¿cómo se paga? Se paga en pesos. ¿A qué tipo de cambio? Al tipo de cambio del 22 de julio. ¿Cuál es el tipo de cambio del 22 de julio? 14,81 centavos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dicen quienes tienen para declarar es, cuanto más espero, lo que de alguna manera termino obteniendo es una ventaja financiera. ¿Por qué? O porque no confía en Argentina. No, el otro porque punto un dólar a 16... Yo conozco mucha gente que no confía y dice, No. a ver, traigo la plata acá y ¿qué hago? No, pero, Otro además- corralito, otro esto, no, otro y otro. el principal miedo por ese lado es otro. Pero yo lo que digo, hay un problema ¿Cuál es ahí. el- Pero en no el tipo tienen de la obligación cambio. de traer la plata. Pero mucha gente, yo conozco bastantes empresarios que tienen plata afuera y quieren invertir acá. Porque dicen que es un buen momento para invertir. No entiendo por qué, pero dicen que es un buen momento para invertir. Es verdad, posta que te Sí, digo. no, yo... Te digo la verdad. No, pero está bien. Y quieren invertir. Para Ahora, mí, no la Argentina confían está en el bien para mercado invertir. argentino. No, yo te digo, hay dos miedos que son centrales entre todos quienes están pensando en blanquear. Esto te lo dicen los bancos y te lo dicen las agencias de bolsa. El primero tiene que ver con la cuestión de seguridad. Seguridad, Si sí. el gobierno va a poder mantener en el anonimato los datos de cuál es tu patrimonio. Ese es el ABC. Ese es el uno. Y el segundo es, ¿qué pasa una vez que termina el gobierno del presidente Mauricio Macri? Quien viene detrás, ¿va a respetar lo que es, de alguna manera, esta especie de pacto que A existe? mí lo que me planteaban es qué pasa dentro de 2 años. Bueno, en O rigor... el año que viene si el gobierno pierde las elecciones legislativas. Bueno, no, ¿y ¿qué va a pasar? ¿Va a perder las elecciones? ¿Va a tener un congreso en contra? Sí, bueno, pero la con- historia argentina es bastante complicada. No, bueno, por eso se está especulando con una Con la situación historia, de lo que- a conflictividad ver, social, digamos. Los La verdad países que no tienen memoria vuelven a repetir su historia. Entonces, el que tiene memoria no quiere repetir la historia. No, pero, quiere darle un tiempo más. No, pero el miedo del blanqueo es digamos. Es primero la traba del tipo de cambio que cuanto más esperás, más especulás, y cuanto más especulás, mayor diferencia financiera haces y menos pagás en términos netos de impuestos. Eso es uno. Y los otros son los miedos, este miedo por el tema de inseguridad, y el segundo, este problema, el miedo que hay a que no se respete la línea que está marcando el blanqueo en este gobierno cuando venga otro gobierno después de que termine el mandato. Ayer estuvo Marco Lavani en Minuto1.com. En Minuto 1, Sí. Gato. Sí. ¿Qué piensa? ¿Qué dijo el FMI? No, lo que dicen todos, también coincidía anoche con Arnaldo Bocco, que estuvo en el programa. Dice, mientras sea una visita de características protocolares, está todo bien. Ahora, todos dudan si el gobierno, en virtud de lo que viene haciendo, no va a dar un paso más adelante y en los próximos meses va a volver a pedirle plata, va a copiar la receta, porque ojo que el fondo empieza a preparar el terreno, o ojo que el gobierno puede utilizar al fondo, vamos a ver qué dice, para comenzar con leyes que el gobierno quiere. Flexibilización laboral, por ejemplo. Bueno, pero ahí tiene- No empecemos con el circuito que ya está aprobado en la Argentina, que fue nefasto para el país. Nefasto. Porque obviamente que el gobierno quiere insistir con una flexibilización laboral. La va a querer hacer, porque hay muchos empresarios que lo están apretando al gobierno para que lo haga. Están pidiendo Y al ahorita. gobierno se siente en su salsa con esos temas. Entonces, ojo que entre lo que van a arreglar, porque acá va a haber mucho arreglo, van a arreglar entre el gobierno y el fondo una yo declaración espero que de no, yo cortesía. espero que no, porque pero el por Fondo favor, Monetario tiene un Julián, descrédito. No, a ver, por lo favor. que digo es, el fondo puede decir lo que quiera, de hecho tiene la potestad de hacerlo porque vos sos parte del Fondo Monetario. Argentina es parte del Fondo Monetario, nunca dejó de serlo en estos años. El dato ahí es, yo coincido, digamos, que se ha utilizado políticamente el fondo muchas veces para tratar de imponer una idea. No se puede en este contexto por el descrédito que tiene el fondo en la Argentina y que tiene el fondo en muchos países del mundo. Ojalá. Yo creo que no lo pueden hacer Ojalá, directamente. Porque está claro que las políticas del fondo hundieron económicamente a la República Argentina. Y otros países más Y también. sobre todo, no es culpa del fondo, ¿eh? No es culpa del Bueno, fondo. ahí yo es coincido. parte de la dirigencia política argentina que iba corriendo. Apenas asumía un gobierno, lo primero que hacían era ir a pedir el perdón del fondo.
y donde los ministros de Economía mandaban más que los presidentes. Bueno, las mega Le ocurrió a Menem, le ocurrió a Fernando de la Rúa, donde endeudó gran parte del capital político que tenía la alianza. En su momento Alfonsín, con el cuando todo tema el mundo esperaba el mensaje de Sí, pero bueno, Claro, no te pero olvides también. que Alfonsín venía de una situación que había heredado. Ese sí que tuvo pesada herencia. Sí, ese sí. Ese sí que tuvo pesada herencia, Alfonsín, porque le venía no solamente la pesada herencia de la dictadura en términos políticos, sino económicos que habían devastado el país. Entonces ahí sí que estaban apretados, pobres de todos lados. El lados. liberal fue el de Martínez Dios, ¿no? Bueno, por obvio. Pero después, Menem y De la Rúa estaban esperando desesperadamente los guiños del fondo. Era tremendo. Basta leer lo último que hizo Cavallo antes de abandonar con De la Rúa a la Argentina, de haber hundido económicamente, las cartas que se mandaba con el fondo, pidiendo urgente, y el fondo le dijo, muchachos, ya... Brun, fue cuando Ann Kruger largó a la soledad de los argentinos y que nos hundamos para dar ejemplo al mundo. Ahora, por favor, sería tremendo que la dirigencia política de la Argentina vuelva a repetir el mismo error. Cuando ahí sí nos independizamos política de acá nos independizamos del fondo. Anoche, Pero mirá, ahora vos sabés resulta que, volviendo ¿sí? que vos nombrabas, Marco Labaña coincidía anoche con Arnaldo Bocco en que había sido muy buena la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de pagarle al fondo y desembarazarse no solamente de todo lo que el fondo pedía, sino de las cuestiones que te venían apretando desde antes. O sea, cuando eres plata te aprietan más. Ahora, digamos, más allá de eso, ¿no? Qué locura el argentino vivir ligado al dólar como si fuera la moneda de tu país. Es una locura. Bueno, lo están haciendo por el tema de las tarifas. Es una locura. Vuelven a ligarlo al dólar, el aumento de las tarifas. No, el argentino tiene una cabeza dolarizada que es muy lo que complicada. no podemos, hay gente que quiere instalar que el argentino tiene algo con el dólar, una especie de fetichismo, Sí. una enfermedad. La verdad que no hay nada de todo eso, Antonio. Digo, lo tendría cualquiera en el mundo cuando tu propia Juli, moneda se ve devastada Juli, acá está por todo la el dólar, pero acá inflación, está por todo las el dólar, pero confiscaciones. acá pasó eso. Quien tiene mi edad, yo viví todo eso que decís vos. Bueno, pero a ver, 42 ceros por mi no moneda. no es por tu adhesión al dólar, es por... No, la economía está dolarizada. No, pero Anda como un departamento en pesos. pero cuando alguien te pregunta por el dólar, te está preguntando en realidad por el peso, que es la moneda que vos emitís. Cuando vos vas a digamos. comprar un departamento, ¿cómo figura? Pero está bien, yo Pero te ¿por qué entiendo. por qué no figura en Pero pesos? porque la Andá moneda... a Brasil en qué figura. La moneda en tiene reales. 3 funciones básicas. Unidad de reserva para hacer intercambios, unidad de cuenta, una moneda de reserva y para hacer intercambios. Para hacer intercambio el peso te sirve. ¿De qué? Como unidad de cuenta, ¿De qué? ¿Intercambio qué? ¿Cosas comprar baratas? y vender algo. Pero digamos. cosas baratas. Claro. Ah, claro, comprate un auto. Como reserva de valor, el peso nunca te sirvió. ¿Por qué? Sí, en la década del 70 te determinados servía. periodos. En la década del 70 Bueno, te está servía, bien, bueno. digamos. Y después la gente que dijo, y bueno, la verdad que como no me sirve para ahorrar esta moneda, elijo otra. ¿Cuál? La que tengo más a mano. ¿Y cómo- Está el dólar, que es la moneda ¿Y cómo con la terminamos? cual se hace comercio Entonces, internacional ¿cuál en es el el mundo. fetiche argentino? No, no es un fetiche, Es un digamos. fetiche. No, pero a ver, Antonio, yo te invito, digamos, el día que la Argentina tenga 4 o 5 años de estabilidad con la moneda, ese día se termina el dólar. ¿Vos coincidís, Gato, con eso? Yo creo que hay una cosa de la Argentina, no sé si es fetiche, pero de muy fuerte a atarse al dólar. Pero tiene que ver con nuestra permanentemente. cultura, digamos, pero Y con sí, la cultura que está atada. 42-0 perdimos. Pero eso te está diciendo Sí. algo. Pero digamos. claro. Pero que no lo perdió el dólar 42, lo perdió el peso argentino, el peso ley, el peso austral. Los australes en general. Digo, la verdad es que lamentablemente los argentinos hemos perdido confianza en la moneda. ¿Quién maneja la moneda? Los gobiernos. Era un invento del mercado la moneda. En determinado momento los gobiernos dijeron, che, ¿sabes qué? Me parece re buen invento, déjamelo, yo lo manejo, no te preocupes. Y lo destruyo. Sí, claro. Vamos a otro tema, un tema de inseguridad, ¿no? Tinelli tuiteó. Sí. Claro, ayer hubo un relato que fue muy fuerte, lo tiramos aquí en Mañanas Argentinas en primicia, que fue el relato del chiquito, del menor de los hermanos de la mujer que fue asesinada por delincuentes, cuando cuenta que su madre se murió en las manos. El relato, Gustavo, es tremendo, Sí. ¿no? Y ayer, escuchando ese relato, habló Marcelo Tinelli y pidió seguridad. Sí, pero yo no estoy de acuerdo en esto con lo que hace Marcelo Tinelli. ¿Sabes por qué? Porque esto de pedir leyes más duras ya se ha hecho. Las marchas de Bloomberg y los pedidos de Bloomberg hicieron que la demagogia política de la Argentina, la dirigencia política que es tan mediocre y que se tienta y que es demagógica para actuar, hiciera un mamarracho con las modificaciones que hicieron al Código Penal. Cualquier jurista,
Penal reconocido de la República Argentina dicen que las modificaciones impuestas por la presión social de Bloomberg fueron un mamarracho, que no solucionaron nada. Las leyes están, hay que darles a cumplir, pero hay que hacerlas cumplir por parte de todos. Y acá, como venimos diciendo, se necesita un Estado presente, en todo momento, con un plan de seguridad, no con manotazos de ahogado y reaccionando de acuerdo a lo que pasa en determinado momento. Hay que mantenerlo a los planes de seguridad. Fíjate vos, el otro día lo debatíamos fuerte en el programa, a la noche. La única vez que en la Argentina se probó una modificación de un verdadero plan de seguridad fue en la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá y Carlos Arlañán. La única vez. Le fue muy mal. ¿Por qué? Porque no lo terminaron. Porque le fue mal. No, Antonio, porque después vino Rucauf y había que meterle bala a los delincuentes. Porque eliminó la inteligencia policial, porque no se dio cuenta de lo que estaban enfrentando. No fue por Solo problema. Una gran fue, purga, te lo reconocen, con un plan te lo de reconocen todo. Con un plan de cuadrículas lo que fue un mejor fracaso. porque iba al reemplazo de la bonaerense. El único plan que se estableció. ¿Pero cuál es la alternativa? El único plan. Ninguna. El único plan que se estableció fue el de Arlañán y Felipe Solá. La inteligencia Después policial. vino Rucauf con puro eslogan político, hay que meterle bala a los delincuentes, la gente votó eso. ¿Y qué pasó? Desmembraron todo lo actuado por Arlañán, que iba en muy buen camino, te lo reconoce. Y después vamos respondiendo a las demagogias de turno. Pero después volvió la verdad con que Solá. O sea, y después volvieron a con Solá y después terminó de destruir la seguridad de Arlañán, pero aparte el karma, para nada preguntar de a cualquier tipo que sepa eso, es un karma Arlañán. No. Arlañán fue un verdadero desastre lo que hizo en la provincia de Buenos Aires. No estoy para nada de acuerdo. Bueno, le daba la conducción política como debe ser desarmó, a la policía bonaerense. No, eso es lo que hay que hacer. Si venías de una policía absolutamente corrupta de la maldita policía en la provincia de Buenos Aires. Y otra cosa es el autoritarismo. Por favor, no, ningún autoritarismo. No autoridad con autoritarismo. No, una cosa es una policía autoritaria. No, para y otra cosa es la autoridad a la policía. Lo que pasa es que con los edictos, pero tampoco estoy de acuerdo con una la locura. dirigencia política argentina, que no conoce para nada de seguridad, nadie conoce nada, y van permanentemente cambiando de acuerdo a la coyuntura. A la coyuntura. Y después sumamos errores. Yo creo que lo de Marcelo de ayer fue un error, porque reitero, no se soluciona con leyes más duras. Las leyes están, hay que aplicarlas. Hay que aplicarlas. Y el Estado tiene mucho para hacer. El Estado tiene mucho para hacer. No se trata ni de mano dura ni de leyes más duras. Aplicar la ley que está y que el Estado se haga presente donde tiene que estar. Es eso. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Gracias. ¿Hacemos una pausa? ¿Está enojado o no? No, ¿cómo me voy a enojar? Yo no me enojo. Mandá la tanda por mi. Señoras y señores, tanda en la mañana.